bienvenidos a esta nueva entrega de Contraviento TV. En esta ocasión vamos a cambiar el formato y vamos a introducirnos en la mecánica de la tertulia, de la mesa redonda, del debate. Y lo vamos a hacer en esta ocasión con dos compañeros de Contraviento, con Dardo Gasparré y Jorge Martínez Jorge, a propósito de un tema que de alguna manera lo lanzó a la polémica pública, al debate, nuestro compañero Dardo Gasparré. Ustedes seguramente lo habrán visto en las columnas de nuestro portal. Dardo lanzó una alerta que en su prédica, en sus columnas ya es habitual, en el sentido de señalar las, digamos, imperfecciones, los desequilibrios del sistema jubilatorio uruguayo, que a su juicio además se van a ver agravados en el futuro por la nueva reforma recientemente aprobada. Y allí planteó como, digamos, de paso, el tema de la población del Uruguay. Y eso motivó a que yo encarara el tema desde el ángulo de la población, tratando de analizar si era bueno o malo que el país aumentara su población, y se sumó a este intercambio en las columnas de Contraviento Jorge Martínez Jorge, que dio un punto de vista que ponía el énfasis no tanto en la cantidad de la población, sino en la calidad de la sociedad, fruto naturalmente, entre otras cosas, de la educación. De modo que hoy estamos los tres reunidos aquí para intercambiar, en compañía de todos ustedes, amigos televidentes, las opiniones a partir de esa primera columna de Dardo Gasparré. Y por lo tanto, como él fue el que dio el puntapié inicial, le vamos a pedir que nos resuma en esta emisión de televisión digamos, el argumento suyo en cuanto a, él lo llamó el mito de la población escasa, lo llamó él. ¿En qué se fundamenta eso? ¿Qué tal, Dardo? ¿Cómo estás? Hola, 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 Graciano. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, mire, yo, si bien es cierto, uso el tema de la jubilación porque es uno de los argumentos que se escuchan a menudo, que es decir, si hubiera más gente, sería más fácil sacarle plata para pagar la jubilación, cosa que es bastante obvia como concepto. Y lo que yo hago simplemente, más que estar a favor o en contra de la población, porque la verdad que es un hecho que casi está fuera, casi fuera de los alcances en el mundo de hoy. Pero más que eso, es decir, ok, ¿qué hace falta para que haya más población? ¿O qué le vamos a dar a la población? Esencialmente eso. ¿Qué le vamos a dar a la población? ¿Qué herramienta le vamos a dar a una mayor población? Para que se cumplan todos nuestros sueños. Para que no se parezca esto a lo que yo llamo una charla de café. Es decir, mira, si traemos a Mbappé, Messi y Neymar, te juro que reforzamos el equipo. Sí, me parece perfecto, estoy de acuerdo. ¿Qué sé yo? Y como también estoy de acuerdo con que aumentemos la población. Pero, ¿qué herramienta le vamos a dar? Jorge puntualiza, y vos lo citás, y Jorge lo amplía al concepto de Alberdi, de decir gobernar es poblar. Estamos todos de acuerdo. No, no hay ninguna duda. Ahora, Jorge dice, cuidado, era una época, y yo agrego, y era un sistema. Es decir, Alberti dijo eso, en un contexto donde había indios ladrones y gaucho vago, con toda honestidad. Indios ladrones y gaucho vago, no había quien trabajara el campo, no eran capaces de ponerse a cultivar nada. Entonces él dice, traigan inmigración. Pero ¿qué dice inmediatamente después? Europea. Y eso no debe interpretarse como un desprecio, debe interpretarse como decir calificada, que es también lo que dice Jorge. Si traigan inmigración calificada, obviamente que yo puedo decir, mira, yo tengo un sistema de educación que me va a permitir absorber 1 millón de tipos y enseñarles. Y yo digo, me parece perfecto, pero primero tenelo, primero crea ese sistema. Y la otra cosa que decía Alberdi, y que creo que no hay que olvidar, es su sistema rentístico, su sistema económico. El sistema económico de Alberti, que lo plasma en las bases, está medio plasmado en la Constitución del 53 y nunca se terminó de aplicar. Y su sistema rentístico, que justamente es una protesta porque la Constitución no se hace como él quería, es un sistema de libertades, es un sistema de competencia, es un sistema de trabajo, es un sistema para promover la inversión, el esfuerzo, el mérito, el desarrollo y el crecimiento, que es la historia argentina hasta una época.
Cuando nosotros decimos la Argentina era, en 1910 era extraordinaria, bueno, sí, sí, era la Argentina, o por lo menos seguía la línea que había empezado Alberdi. Me encantaría esa inmigración. Ujú. Entonces, si Alberdi dijera eso hoy, lo condenamos, lo nombramos negacionista, traidor a la patria, facho y no sé qué más, porque está llegando, ¿no? Entonces, por eso planteo el tema desde ese aspecto. Claro, creo que entendimos tu punto, Dardo. En el enfoque que yo le di, quizás no lo desarrollé completamente, porque en definitiva un artículo periodístico no se presta para eso, pero al señalar las diferencias en la densidad de población en esta zona de América del Sur, yo simplemente quería dejar de manifiesto que la población del Uruguay y el Uruguay como país en la medida que está, digamos, cercado por países o por zonas de países con alta densidad de población, desde el punto de vista geopolítico, es una variable que tiene sus bemoles para el país. O sea, si en Uruguay tenemos 19 habitantes por kilómetro cuadrado y en la frontera con Brasil tenemos 39 habitantes por kilómetro cuadrado, claramente vamos a tener una presión demográfica en la frontera que obviamente uno no debe ni siquiera pensar en alentar demonios, pero el hecho es que, leyendo un poco de historia, uno llega a la conclusión de que ese tipo de desequilibrios nunca son convenientes, y menos en zonas donde la desigualdad de población es muy grande. Ahora, con relación a lo que tú decías de Alberdi, claro, algo similar pasó en Uruguay con José Pedro Varela. Es decir, la educación como pilar de una sociedad integrada, de una sociedad inclusiva, como se dice ahora, que recibe flujos inmigratorios y los inserta en la sociedad. Eh, pero habían otras condiciones y que quizás fueron las que explicaron esa explosión de inmigración en el país, en Uruguay, en Argentina también ocurrió lo mismo, en la segunda mitad del siglo XIX y en los primeros años, en la primera década del siglo XX. Es decir, un sistema económico que daba oportunidades. Es decir, las oportunidades que hoy los argentinos y los uruguayos van a buscar a Estados Unidos, a España, a Alemania, Inglaterra, etcétera, los europeos los encontraban en Uruguay, en el Río de la Plata. Por tanto, yo creo que quizás el enfoque debe abarcar todos los ángulos desde los cuales el fenómeno migratorio puede mirarse, porque no solamente aumentar la población, también es qué tipo de población. Muchas veces, y tú lo conoces muy bien el tema, se habla de convertir a Punta del Este en una especie de Miami de América del Sur, con jubilados de buenos ingresos que vengan a disfrutar su pensión aquí en Uruguay. Pero no es la población que precisa el Uruguay justamente para salvar, por ejemplo, entre otras cosas, el problema jubilatorio. Por tanto, yo creo que es interesante el debate, es oportuno que en este momento intercambiemos puntos de vista y yo creo que Jorge tiene un enfoque también que de alguna manera complementa lo que estamos diciendo. ¿No es así, Jorge? Sí, efectivamente. Digo, primero que obviamente estoy de acuerdo con esto que Dardo dice hoy. De alguna manera es una especie de debate esotérico porque la realidad es que la inmigración no se fabrica, se produce. Son fenómenos que en definitiva dependen de una multiplicidad de factores y el país lo que puede hacer es generar las condiciones para que esa inmigración se dé. Cosa que obviamente no solo no hemos hecho, sino que hemos hecho lo contrario. Porque también es relativo lo del estancamiento poblacional. En realidad el país lo que ha hecho es expulsar el crecimiento. Los 500.000, los 600.000, o vaya a saber unos cuantos uruguayos que hay en el exterior, es el crecimiento que hoy no tenemos dentro del país. Entonces, creo que, a ver, en ambos casos, tanto en el Dardo, porque está referido a, al problema del sistema previsional, jubilatorio, está claro que allí la variable cuantitativa es fundamental. Este, pero me parece que para introducir en el debate cuánta población necesitamos para intentar crecer más de lo que crecemos, eh, me parece que evidentemente la cuestión cualitativa es fundamental. Y entonces uno empieza a analizar, como lo hice en esta nota que acabamos de publicar, este,
casos de otros países que con menor densidad poblacional en las últimas décadas han crecido hasta ponerse en los primeros lugares en los índices de desarrollo humano, de PBI per cápita, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ese elemento es fundamental. Y obviamente, todo esto depende, tú lo marcabas en tu columna, de que el Uruguay fuera capaz de hacer reformas que hoy no se ve que esté dispuesto a hacerlas. Y tú señalabas el caso de Nueva Zelanda. Yo creo que Dardo lo Sí, conoce muy bien también porque de alguna manera el boom económico, digamos, trepar en la cúspide de los países con mejores índices de calidad de vida, está asociado a un fenómeno de regulación, de reformas económicas que Dardo conoce muy bien y que seguramente es parte, digamos, del menú que el país debería recorrer para llegar a esas metas. No sé si coincides, Dardo, con esto. Sí, mira, yo creo que estamos hablando, los tres estamos diciendo, yo diría lo mismo, estamos diciendo sí. los tres la misma cosa. Porque en definitiva, la población solo sirve, voy a usar un término un poco grosero, ¿no? Solo sirve si genera ingresos, ingresos legítimos, o sea, privados. Cuando tú dices, Graciano, cuando tú dices, hay que traer más gente para que contribuya a los impuestos, yo digo, está bien, pero primero que gane plata. Si no, ¿qué le sacas? Un cacho de sangre. Obvio. Entonces, traer que yo tengo, a ver, yo soy experto, quiero aclarar acá en esta conferencia, terminemos esta conversación. Yo soy experto en fracasos. Soy experto en fracasos. No, que no me vengan a explicar el fracaso, porque tengo un máster. ¿No? Entonces, fíjense, yo estoy acá viviendo en Uruguay hace muchos años. Y es un fenómeno inverso al que pasó en una época con Uruguay. Uruguay se dio el lujo de tener a Argentina al lado y era como un pulmón laboral la Argentina. El uruguayo es muy bienvenido en Argentina, siempre fue. Era un tipo de laburo, claro, hasta que fracasó Argentina, cosa que no pasó hoy, pasó hace 30 años, 40 años. Entonces, cuando Argentina dejó de ser pulmón, Uruguay se encontró con este problema que tiene ahora, que no tiene cómo mantener una población creciente, pero necesita una población creciente. Entonces, y esto en un marco mundial muy complicado. Es decir, ¿por qué? Porque cuando hablamos de Nueva Zelanda, y yo te puedo hablar de Noruega, que tiene 5 millones de habitantes, o de Suecia, que tiene 10 millones de habitantes, o de Suiza, que tiene 8 millones de habitantes, y ganan 50.000, tienen $50.000 de Producto Bruto per cápita, que tiene que ver no solamente con el talento de la gente, qué sé yo, porque el talento es todo igual, lo tenés que desarrollar. El talento, todos los seres humanos somos iguales. El tema es que vos tenés que tirar la pelota en la cancha, tener un reglamento, tener un árbitro y decir, jueguen, hagan goles. Entonces, el tema es ese. Y además, otras relaciones. Es decir, en el caso de Nueva Zelanda, mucha tarea política, mucha tarea de política exterior, como hizo Canadá. Canadá durante muchos años tuvo 20 millones de habitantes. Y después puso, como recién decía Jorge, como dice Jorge en su nota, la calidad. No viene cualquiera. En Canadá vos no podés entrar. Es absolutamente generoso, pero te pone condiciones. Australia, otro país que tuvo 20 millones de habitantes durante un montón de años, creció de un salto a casi 30 porque descubrió que lo necesitaba y porque además se había ampliado su base industrial. Pero las relaciones exteriores no son menores. En un mundo de hoy, donde es tan difícil tener una relación exterior. Vos fíjate temas como el de Venezuela, donde hace poco tiempo era un padre nuestro decir que vos estabas en contra de la dictadura venezolana. Y Estados Unidos termina haciéndose amigo de Venezuela para que le venda petróleo. Es muy difícil, las relaciones hoy son muy difíciles. Cambian con los presidentes o lo que está pasando, es decir, pasa en todos los temas. Fíjate, a Uruguay le dicen no comercie con China porque es una amenaza para Estados Unidos. Mitad cierto, mitad mentira. Mucho proteccionismo. Al mismo tiempo, entonces Uruguay le contesta, bueno, ¿qué me das vos? Nada. Bueno, es una relación internacional muy despareja. No comercie con China porque es el enemigo. Bueno, dame vos entonces, comerciar, hacer un tratado vos. No sé si ustedes han leído un tratado de libre comercio americano. Es mejor no firmarlo. Entonces, el tema de Uruguay es un tema que le pasa a varios países del mundo, los que no han conseguido una posición estratégica en el mundo.
Es decir, ser clientes de Inglaterra en su momento o proveedores de Inglaterra en su momento, ser socios de Estados Unidos en su momento, tienen un problema serio. Cuando vos hablas de la región, Graciano, la región está destrozada. Es decir, toda esa población brasileña que tú dices que es en el fondo una amenaza, no sirve para nada. Es decir, con todo respeto, pero me refiero globalmente al concepto de que no está formada, de que no nos sirve esa inmigración, como no nos sirve la inmigración senegalesa, como no nos sirve la inmigración de cualquiera que no aporte un valor real a todo, a lo socioeconómico, si tú quieres, que es, Ujú. que es Australia. Por ejemplo, Australia. Si yo voy a aplicar en Uruguay o en Argentina las reglas de inmigración de Australia, me matan. Australia te toma examen, te da una especie de carnet de manejo provisorio y después te toma examen para ver si sos suficientemente australiano. Y lo que estoy diciendo no es una exageración. Ni siquiera puedes tener una religión distinta. Y recién ahí te permite tener los derechos de un ciudadano o de un habitante o de un residente. Mientras Ujú. tanto, sos provisorio. De modo Claro. tal que esas reglas no hay que ignorarlas, porque en algún punto es la misma calidad. Yo Ujú. no tengo ninguna posibilidad, creo yo, me parece, de tener una educación ni una salud que me permita cobijar a 500.000 tipos más. Claro. Yo creo que, como tú decías, estamos todos de acuerdo analizando el tema de distintos enfoques. Hay un enfoque que no lo hemos todavía enfocado, valga la redundancia, es el que tiene que ver con las trabas que existen en Uruguay para que ese, digamos, crecimiento espontáneo de la población, ese aumento de la inmigración, convertirse en un polo de atracción de nuevos inmigrantes de calidad, ocurra. Y es lo que tiene que ver con las regulaciones en materia económica, con los monopolios estatales, con los corporativismos, con el desbordado poder sindical, con un sistema educativo que busca reformarse, pero está a expensas de las decisiones que toman los sindicatos en la materia, que deberían aceptar las normas en lugar de combatirlas y de rechazarlas. Y quizás valdría la pena dedicar los próximos minutos a enfocar este punto, es decir, cómo la realidad económica o la falta de reformas de alguna manera está provocando este estancamiento o incluso descenso poblacional. Jorge, te escuchamos. Eh, ese aspecto creo que lo ilustra justamente el ejemplo con Nueva Zelanda. A mí me gusta comparar, llegado a este punto, en el tema de las regulaciones, en el tema de cómo se encarar el desarrollo de un país, comparar con Nueva Zelanda porque hasta la década del 80 podíamos decir que éramos países prácticamente mellizos. Son los dos países situados más al sur, los más australes del mundo, Nueva Zelanda y Uruguay. Dos países con estructuras productivas prácticamente similares. La base productiva neozelandesa fue siempre la agropecuaria, igual que Uruguay. Prácticamente la misma producción, prácticamente la misma cantidad de población, prácticamente eh, todas las condiciones, periféricamente, desde el punto de vista geográfico, periférico igual. ¿Y qué pasó entonces entre estas 4 décadas? Bueno, que en materia de regulaciones, nosotros tuvimos un crecimiento exponencial justamente cuando Nueva Zelanda encaraba un programa de reformas que básicamente consistió en eso, en desregular, achicar el Estado, de una manera importante, tan importante que hoy el Estado es lo que debe ser, un ente regulador. Y no hay mucho más misterio que ese. Y luego lo que dice Dardo, salieron a vender el país fuera. Yo siempre hago una anécdota. Allá por hace muchos años atrás, en algún momento eh, un periodista muy prestigioso del Uruguay que siempre escuchaba el tema de Nueva Zelanda y quiso verlo in situ. Y se fue en unas vacaciones, se tomó un mes para ir a Nueva Zelanda. Y
bueno, recorrió, estudió, habló con la gente, habló con gobierno, habló con todo el mundo y se volvió. Y a la vuelta siempre recuerdo sus conclusiones. Decía, si uno compara todo esto, los datos económicos, productivos, poblacionales, educacionales, etcétera, 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 uno estaría tentado a decir que sí, que el camino es el de Nueva Zelanda. El problema es que tenemos una diferencia sustancial. En, en Nueva Zelanda no hay 10 feriados por año, no hay un carnaval que dure 3 meses, no hay gente que trabaje 6 horas por día, 5 días a la semana y falte 2 días por semana. No. Entonces, eh, me da la impresión de que al Uruguay en realidad le estarían sobrando uruguayos, ¿no? Yo creo que le sobran uruguayos y le faltan neozelandeses. Es un buen enfoque y de alguna manera creo que estamos llegando digamos, al punto central y es la falta de visión o decisión política en el país para encarar Totalmente. alguna de estas reformas que tú señalabas y que Eduardo también señalaba. Es decir, ese estado regulador, esa transformación de Nueva Zelanda, no es solamente requiere eliminar feriados o achicar el carnaval, requiere Ah, otro tipo de medidas, mucho más de fondo, que por supuesto. así como Dardo señalaba que el comercio con China y con Estados Unidos está trabado porque uno nos dice que no nos conviene uno, pero no nos ofrece nada a cambio, en Uruguay cuando tratamos de ver por qué se producen esas trabas, encontramos un gobierno, me parece a mí, si estoy equivocado ustedes me corrigen, muy feudalizado. Es decir, el poder político que emana de la sociedad y que se transforma en votos en las urnas y de ahí salen los gobiernos, cuando empiezan a actuar se ven hackeados por otros intereses, que son intereses corporativos, y lo vemos en cualquier ámbito. En Uruguay los bancos siguen funcionando de 1 a 5 de la tarde, cuando en cualquier país civilizado los horarios son mucho más extensos y dan mayores facilidades a las personas. En el sistema de salud, la presión que hacen las corporaciones médicas, las sindicales de los trabajadores y los empresarios, hacen que prácticamente es un sistema ingobernable. Lo mismo podría decirse de la educación. Entonces me gustaría, Dardo, tu punto de vista sobre digamos, esta suerte de parálisis que surge a partir de un estancamiento político del país, que el país no toma un rumbo, no sabe si ir para el lado de Nueva Zelanda o no sabe si ir para el lado de Nicaragua. Eso se llama la grieta. Pero, porque yo creo que detrás, tú dices, el gobierno se niega. Y yo aplico, otra vez vuelvo a ser experto en esto, ¿viste? Porque yo ya te digo, de fracaso te puedo escribir un Nuevo Testamento. Yo me pregunto si el pueblo quiere, si la gente quiere eso. No, no es solamente ser valiente. Me pregunto, hablando con mis amigos, ni siquiera estoy hablando con un integrante de un piquete callejero que quiera destrozar la ciudad, estoy hablando con mis amigos. ¿Tengo alguna duda de que mis amigos quieran eso que nosotros queremos y que estén dispuestos a apoyar ese acto de coraje de un supuesto milagroso presidente que debe ser, no sé, Churchill o no sé quién, pero de todas maneras? Pero te voy a decir algo más que tiene que ver con lo socioeconómico de este concepto y con el huevo y la gallina. Hay una vieja teoría económica que dice que toda demanda genera su propia oferta. Es decir, aumento la población, automáticamente demanda, porque tiene que morfar, vivir, estudiar, lo que fuera, y entonces se crea una oferta que hace agrandar el país, que es tu principio, Graciano. Es decir, aumentemos la población, aumentemos los ingresos, aumentemos cómo financiar el Estado, etcétera. Todo eso sirve hasta que se rompe la competencia, hasta que se rompe el concepto de competencia, hasta que se entra en el proteccionismo. En algún punto de mi cabeza, el proteccionismo exagerado es un socialismo casi marxista, porque en el fondo es la misma cosa, es aislarse, es decir, vivir con lo nuestro. Para mí es la misma cosa, y lo dijo Hayek brillantemente. Es lo mismo por donde vayas al límite, como dicen los matemáticos. Si vas por derecho, vas por izquierda, igual te vas al demonio. Entonces, el primer principio es que para que rija ese concepto, vos tenés que tener libertad y tenés que tener competencia. La esencia del liberalismo y de la escuela austríaca, si tú quieres, es la competencia.
No es cierto que el monopolio no es un delito. Es un delito en nuestro sistema social, en nuestro sistema económico. Es un delito porque impide la competencia. Entonces yo no puedo defender nunca un monopolio. Y dentro de monopolio, yo incluyo el sindicalismo moderno. El sindicalismo moderno es un monopolio y tiene que ver con el problema que estamos planteando nosotros, porque el trabajador también debería competir. No digo en condiciones ruinosas, estoy de acuerdo en poner una base mínima, porque yo no quiero que exploten a nadie, pero aceptemos que la base del capital es el trabajo y la base del bienestar también es el trabajo. Entonces, cuando a mí me dicen que van a hacer jornadas de 40 horas, yo me río porque digo, van a hacer jornadas de 40 horas sin reemplazarlo con ninguna tecnología, porque lo que es cierto es que el marxismo ha perdido sustento en el sentido de que el proletario ya no existe y casi no hace falta. Y nosotros decimos, vamos a hacer una jornada de 40 horas, pero no lo reemplazamos con nada, solo con platita. Y a mí cuando los gobiernos y todo el sistema empieza a decir, te doy platita para que vos la gastes, produzcas un ingreso y con eso paguemos el Estado y qué sé yo, me pone nervioso porque lo que yo digo es, platita sí, sin ganarla, es inflación. Y inflación, aunque sea 8% anual, es malo. Es malo. Uno se compara con la Argentina y dice, bueno, pero Argentina tiene 8% mensual, pero es más malo, pero no quiere decir que sea bueno. Entonces, el problema central es, si yo no libero, no me sirve tener más población, porque la voy a condenar al cantegril, la voy a condenar al subsidio y me voy a condenar al subsidio. O sea Por que, supuesto. de alguna manera, llegamos al punto central. Las reformas económicas de base profundas para, digamos, liberar la energía latente en el país y solucionar algunos de los desequilibrios que tú has señalado y que lo haces con mucha lucidez además. La verdad que ha sido una experiencia muy, muy linda esta, en este nuevo formato que hemos adoptado en Contraviento TV, de intercambiar ideas entre nosotros. Seguramente temas no nos van a faltar, panelistas y contertulios tampoco. Sé que Dardo va a tomar unas semanas de vacaciones ahora, o sea que no lo vamos a tener por algunos días. Lo vamos a extrañar mucho leyéndolo y ahora en este contacto televisivo, pero sé que él nos va a leer a nosotros de donde esté y bueno, y Por cuando venga supuesto, con por las pilas supuesto. cargadas nos va a volver a ilustrar con sus columnas. Jorge, muchas gracias por tu aporte. Tu columna de hoy además ha sido muy esclarecedora también. Y de los Muchas amigos gracias. televidentes, que ojalá se agrande la rueda de los amigos televidentes de Contraviento, les invitamos en cualquier momento a reencontrarnos en este nuevo formato que ojalá les haya gustado. Hasta pronto, muchas gracias.